Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Agradecemos al Señor por este nuevo día. Gracias por su misericordia. Gracias por su fidelidad. Dios ha sido fiel. La fidelidad de Dios es la que nos sostiene a nosotros. No son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, no es nuestros planes, nuestra fortaleza. Es Dios realmente. Por eso le agradecemos, ¿no? Cada una de las bendiciones que Él nos permite, que Él nos concede. Gracias a Dios por la vida, por la familia. Gracias por la iglesia. Cuando esté orando a Dios, dé gracias por la iglesia. Ore por todos los creyentes, por los líderes, por los pastores. Ore por los creyentes comprometidos. Agradezca a Dios por ellos. Porque los creyentes comprometidos son los que hacen que la obra avance en todo aspecto, con su tiempo, con sus dones, con sus talentos. Pero también dé gracias por los creyentes nuevos y que Dios afirme cada día a su iglesia, a cada creyente. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Que espiritualmente los creyentes también puedan afirmarse. Tómese un momentito y ore a Dios, agradezca a Dios. La iglesia es una bendición. Las iglesias siempre son criticadas por lo que hacen, por lo que no hacen, por todo, ¿no? Por los hierros, por las visiones, por la forma, por los estilos, por los medios que usan para alcanzar, para hacer ciertas cosas. Siempre va a haber quien, imagínense que critican al mismo Jesús, que es Dios. Entonces la gente que va a criticar, la gente que tiene ese hábito, ¿no? La gente criticona, siempre va a buscar algo que criticar. Pero el agradecido siempre va a buscar algo que agradecer. Es una cuestión de naturaleza. Y así que le voy a pedir que se tome unos minutos en sus oraciones y ore por la iglesia. Ore por los creyentes débiles, que Dios los fortalezca. Porque de pronto a veces uno ve a los creyentes firmes, ¿no? En todo tiempo. Pero todos los creyentes tenemos luchas. Algunos salimos victoriosos unas veces, otras veces no. Pero esto es una lucha. La Biblia dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Son seres espirituales. Así que dele gracias a Dios por la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo lo que Dios hace en la iglesia, todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace a través de la iglesia. Entonces, tómese un momentito y ore. Porque la iglesia también tiene no solamente un gran privilegio, la iglesia tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad de llevar el evangelio, de hacer discípulos. Y hacer un discípulo cuesta ganar un alma, cuesta educarlo, cuesta lograr que el creyente se comprometa con Dios, porque hay una competencia, ¿no? Las tinieblas buscan lo mismo. Las tinieblas buscan conversos, las tinieblas buscan educar a las personas, y las tinieblas buscan capturar el interés y el compromiso de la gente. Bueno, y el reino de Dios también. Entonces hay una lucha ahí. Y la motivación que las tinieblas usan son cosas materiales, fama, dinero, posición, etcétera, cosas materiales. Lo que el reino de Dios ofrece son recursos espirituales. Y como nosotros nos hemos levantado en una sociedad pues materialista, entonces siempre las personas tienden como a dejar a Dios por seguir el mundo. Entonces sus compromisos con Dios son mucho menos y más débiles que los compromisos que tienen con el mundo. Y quiero animarle a que ore por eso,
que nos apoyen con sus oraciones para que Dios afirme cada día a los creyentes de la iglesia. Afirme a los creyentes. Sea usted un creyente que sobrelleva las cargas de los otros. Ore por los que están enfermos, ore por aquellos que están débiles, por los que han caído, que Dios los levante. Conviértase en un intercesor, en una intercesora por la iglesia. Porque a veces uno ora por muchas cosas, ¿no? Pero a veces no se toma el tiempo para orar por quien es el cuerpo de Cristo, quien es el medio a través del cual Dios quiere glorificarse en esta tierra. Entonces, si la iglesia está débil, pues hay poca gloria de Dios en la tierra. Pues si la iglesia es fuerte, habrá mucha gloria de Dios en la tierra. Entonces vamos a comprometernos con ese tiempo, con esa oración. Vamos a convertirnos en unos intercesores, Yo creo que Dios está llamando en este tiempo hombres y mujeres que se pongan en la brecha. El mundo está desenfrenado, mi hermano. El mundo está desenfrenado. La sociedad está desenfrenada en todos los sentidos, en todo tipo de corrupción. La corrupción se ha extendido a todo, a la persona, a la moralidad, al hogar, a todo. Y la iglesia es la única reserva de moral que existe sobre la tierra. La iglesia. Así que vamos a tomarnos un tiempito y orar para que esa reserva de moral se mantenga firme, fuerte y que vaya creciendo cada día más. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Vamos a tomar ese compromiso delante de Dios. Hoy quiero compartir un reto y, bueno, este reto que Dios nos plantea el día de hoy, lo he identificado en la vida de Cornelio. En el capítulo 10 de Hechos, recuerde usted que hemos comenzado a hablar en el capítulo 10. En el capítulo 10 se nos relata la conversión de un creyente gentil. Todavía oficialmente los gentiles, es decir, los que no eran judíos, no habían sido parte de la iglesia, porque hasta ese momento la iglesia solamente habían judíos. Habían uno que otro que tenían cierto rasgo gentil, pero que una persona abiertamente gentil no se había convertido al evangelio, o por lo menos no era parte de la iglesia en ese entonces. Dios tiene que hablar a Pedro. Cualquier día Pedro está haciendo una siesta al mediodía. Tiene una visión. Capítulo 10 de Hechos. Tiene una visión. Y en esa visión él ve que desciende del cielo a la tierra un lienzo. Y dentro de ese lienzo, tomado por las cuatro puntas, había toda clase de animales. Y Dios lo puso delante de Pedro y le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro se atreve a decirle al Señor: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda o común ha entrado en mi boca. Es decir, que era un hombre que se cuidaba, que guardaba las leyes ceremoniales, ¿no?, que tienen que ver con los alimentos. Y el Señor le dijo: no llames tú común o inmundo a lo que Dios ha santificado. No llames tú común o inmundo a lo que Dios ha santificado. Tenga cuidado la próxima vez que usted le va a llamar común o inmundo a un hijo de Dios, porque Dios lo ha santificado. Tendrá sus errores, sus hierros, etcétera, como un niño pequeño, ¿verdad? Pero son personas a quien Dios ha santificado y nadie tiene por qué juzgarle a usted tampoco, si usted es un hijo o una hija de Dios, porque Dios le ha santificado a usted. Nadie tiene el derecho de acusarnos, de señalarnos, porque el que murió por nosotros se llama Jesucristo y es el único que puede hacerlo. Así que el Señor le dice a Pedro: Pedro, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha santificado. Pedro no entendía lo que Dios le estaba mostrando en esa visión. Más adelante lo entendería. Esa visión se repitió y después el lienzo se recogió y subió al cielo, sin saber Pedro lo que significaba. Entonces él estaba pensando en eso, cuando de repente llegan unos emisarios preguntando por él. Cuando él los recibe, él se da cuenta que quien envía esos emisarios es Cornelio, el centurión romano, aquel centurión romano que era temeroso de Dios y piadoso con todos los de su casa, que hacía oraciones a Dios y que daba limosnas.
Entonces ellos le comentan a Pedro y el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, ve con ellos porque yo los he enviado. Así que Pedro va con ellos, y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, entonces dice las siguientes palabras. Vamos a leer en el capítulo 10, en el versículo 24. Versículo 24. Ya está conmigo en la Biblia ahí. Recuerda que necesito tomar la Biblia y su libreta de notas. Ya usted sabe que cuando usted está escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo le habla a su entendimiento. Entonces usted debe escribir lo que Dios le dice. Lo que está escrito está escrito. ¿Oyó? Eso no se le va a olvidar. Eso está ahí consignado, y está a la vista, está disponible. Entonces, tome su libreta de notas y su Biblia. Hechos 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea, que era la ciudad donde vivía Cornelio. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Eso nos reta a nosotros. Ese es el reto de hoy. Y le voy a explicar en qué consiste el reto. Déjeme hacer un paréntesis aquí y hacerle un comentario, y vamos a ir citando algunos pasajes del mismo capítulo y vamos a ir relatando otros. El versículo 24 es para nosotros un reto. ¿Oyó? Un reto. Porque Cornelio tiene un encuentro con un ángel de Dios. Y ese ángel le da instrucciones. Manda a buscar a Pedro, él te va a decir qué es lo que debes hacer. Cornelio hasta ese momento era un creyente, pero todavía no había tenido un encuentro, no había sido guiado a la salvación. Entonces no solamente hay que ser un creyente, y escúchenme, todos aquellos que se conectan con este tiempo y son creyentes, una cosa es que usted sea un creyente y otra cosa es que usted sea guiado a la salvación. Usted necesita ser guiado, dirigido a la salvación, porque no es suficiente solo creer. Necesitamos ser conducidos a la salvación. Y quienes conducen a la salvación es, número 1, el Espíritu Santo, y número 2, la iglesia. Esto lo vemos aquí. Cornelio tiene un encuentro, recibe una instrucción, y Dios no le dice a Cornelio: bueno, Cornelio, ya estás bien, eres miembro del reino de Dios, porque tú obras y porque tú das ofrendas. No. El ángel le dijo: ve y manda a buscar a Pedro y él te va a decir qué es lo que debes hacer. Así que no es solamente creer, es ser guiado a la salvación, tener un encuentro personal con Cristo, conocer quién es Jesús. Esto fue lo que hizo Cornelio. Mandó a buscar a Pedro, y cuando Pedro entró, ya él había hecho un trabajo previo. ¿Qué hizo Cornelio? Dice la Biblia que había reunido, que había convocado. Hizo una convocatoria. ¿A quiénes? La convocatoria se la hizo a sus parientes y a sus amigos más íntimos. No invitó a esa reunión a cualquier persona. No invitó a aquellos que no lo consideraban. Él invitó a esa reunión en su casa a sus familiares y a sus amigos más íntimos para escuchar lo que Pedro tenía que decirle. Yo puedo ver aquí, yo no sé si usted lo ve, pero yo puedo ver aquí que Cornelio hizo de su casa un altar para Dios. Ahora lo voy a explicar por qué. Él dijo: vamos a tener una reunión, estoy parafraseando, vamos a tener una reunión, y una reunión muy importante. Y vamos a escuchar cosas muy importantes. Nadie de ustedes, ninguno de ustedes debe perderse de esto. Es decir, yo pienso que Cornelio creó una expectativa
en su familia y en sus familiares y sus amigos íntimos acerca del Evangelio. Cornelio no dijo, no, viene a visitarme Pedro, un creyente, y vamos a compartir aquí la palabra y vamos. No, yo puedo visualizar que Cornelio esperó con mucha expectativa ese encuentro. Y qué lindo, y eso es lo que nos reta a nosotros, porque hoy, lamentablemente, muchas personas no esperan con esa expectativa la palabra de Dios en sus casas. No convierte, especialmente en estos días, que nosotros hacemos de nuestra casa, reuniones familiares, comidas, fiestas, etc. Esta es una temporada para eso. Es decir, en estos días convertimos nuestras casas en un lugar de celebración. Pero a mí lo que me reta es lo que hizo Cornelio. Convirtió su casa en un altar para Dios. Un altar para Dios. O sea, yo no estoy diciendo que hacer una celebración con la familia, hacer una fiesta sea prohibido o no está bien, no. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, lo hagamos para Dios. Y usted puede reunirse con su familia, con sus amigos, compartir una comida, claro que sí, es fabuloso, maravilloso. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer de nuestras casas un altar para Dios. Un altar para Dios. Y eso fue lo que hizo Cornelio. Reunió a sus familiares y a sus amigos más íntimos, y dice la Biblia, para escuchar lo que Pedro tenía que decirle. Cuando Pedro llega, él le dice, miren, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil, un tema cultural, religioso. Y Pedro dice, pero yo tuve una visión en la cual Dios me dijo que no llamara común o inmundo a aquellos a quien Dios había santificado. Ahí Pedro entendió que esa visión que tuvo le estaba hablando de Cornelio, porque los judíos trataban de inmundos, de impíos, de común a los gentiles. Los judíos, en el pensamiento de ellos, eran la raza superior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos eran el único pueblo de Dios y que el resto de las demás naciones iban a ser eliminados y otros de ellos esclavizados. Ese era el modelo de gobierno que tenían en su mente. Pero Dios dice, no, es que yo me he provisto de personas de todo pueblo, nación y lengua para que sean mi pueblo y sean un solo pueblo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que él derribó las paredes, las divisiones culturales que nos dividían, las tiró al suelo y nos unió a todos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso se lo explica Pedro a Cornelio. Y comienza, versículo 34, leemos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces comienza ahí el mensaje, ¿no? Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Comenzó a predicar Pedro acerca de Jesús para guiar la fe de Cornelio y de sus amigos y sus familiares a Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, que es el camino, la verdad y la vida, que ninguno, escúchame bien, a ninguno puso Dios como intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Él. Pedro guió a estas personas, a Cristo, le explicó, le habló del mensaje de la venida de Cristo, de su sufrimiento, de su muerte, de cómo Él salvó, sanó, liberó, etc. Estas personas estaban tan expectantes, escuchando la palabra, concentrados. Yo me imagino que ahí no habían distracciones.
La mente y el corazón de ellos estaban conectados con lo que Pedro estaba hablando. Y dice la escritura que mientras ellos, versículo, lea por favor conmigo el versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes eran todos los que oían el discurso? Cornelio, sus amigos y sus familiares. El Espíritu Santo no fue en un templo, fue en una casa donde se derramó el Espíritu Santo cayendo sobre todos los que oían el discurso que Pedro estaba dando. Qué lindo, ¿verdad? ¿Se imagina usted eso en su casa? ¿Se imagina eso usted en su casa? Que usted envíe a alguien. Oh, mi hermano. Hermano, vamos a compartir la palabra de Dios. Y toda su familia, sus amigos íntimos estén atentos escuchando el mensaje de Dios. Y de repente el Espíritu Santo venga sobre todos. En ese momento, dice la Biblia, fue glorioso este momento. ¿No quisiera usted que pasara eso en su casa? Entonces convierta su casa en un altar para Dios. Yo me imagino que Cornelio, su casa le había convertido en un altar. Escuche, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Eso quiere decir que la injusticia no estaba de su lado. Él no era un hombre injusto, era un hombre justo, porque Pedro lo dice, en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Ese es un desafío para nosotros, que tenemos que poner en orden nuestra casa y sacar de nuestra casa el pecado y la maldad. Si usted tolera en su casa el pecado y la maldad, Dios no va a estar allí. Puedes decir, yo creo en Dios, pero es que la Biblia dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Escúcheme, un hombre y una mujer piadoso, piadosa, atraen la presencia de Dios. Una casa que se guarda para Dios. Escúcheme, usted que tal vez es autoridad en su casa, usted dice, bueno, mi casa, trato de darle una organización, una disciplina, trato de guiar a mis hijos en lo que es correcto. Bueno, ese es el papel de los padres. Convierta su casa en un altar para Dios. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? No cohabiten, no comulgue con el pecado y la maldad. No lo haga. Si usted quiere tener a Dios en su vida, en su casa, la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Es un reto, ¿no? Es un reto, porque a veces uno no tiene control sobre los otros miembros de la casa. Pero escúcheme bien, una cosa es esa, o sea, Dios no nos ha mandado a controlar la vida de las personas, pero sí hay momentos en donde nosotros podemos decir no a determinadas actividades que son pecaminosas en nuestra casa. En nuestra casa. Acolitar en nuestra casa la fornicación, el adulterio. Permitir por lo menos que nuestros hijos en nuestra casa hagan lo que ellos quieren. Traigan y forniquen, adulteren, mientan, peleen tengan prácticas pecaminosas en nuestra casa. Tenemos que ser vigilantes de todo eso. Porque debemos convertir nuestras casas en un altar para Dios. A mí me encanta lo que pasó aquí. Qué tiempo tan maravilloso con el Espíritu Santo. Seguimos leyendo, venga conmigo. En el versículo 40, vamos a leer otra vez, versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Ellos pensaban que eran para ellos nada más. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Qué tiempo de avivamiento tan maravilloso en una casa. Esa puede ser tu casa. Esto que pasó aquí puede suceder en tu casa. Dice, pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
entiende una cosa, que Dios busca corazones donde morar. Que tu corazón sea un lugar donde el Espíritu Santo pueda morar. Pero pide la dirección al Espíritu Santo acerca de cómo santificar tu casa. No solamente qué elementos puedan haber allí que ofendan a Dios, sino también qué prácticas, qué tipo de cosas, conductas, comportamientos estamos teniendo en nuestra casa que están ofendiendo a Dios, porque nosotros queremos la presencia de Dios. Pero tú tienes que hacer algo. Tienes que ser una persona justa y piadosa, como dice la Escritura. Hay un texto bien lindo que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el versículo 6. En la antigüedad había un elemento, había algo que representaba la presencia de Dios. Eso se llama el arca del pacto. Una caja de madera de acacia recubierta de oro, con dos querubines o dos seres alados en la tapa. Dentro de esa caja estaban las tablas de la ley, estaba una porción del maná que cayó del cielo y estaba la vara de Aarón que reverdeció. 3 elementos. Esa caja era el testimonio de que Dios había estado con su pueblo. Entonces, esa caja representaba la presencia de Dios. Entonces, donde quiera que estaba esa caja, la gente interpretaba, la gente entendía que Dios estaba en ese lugar. Cualquier día, esa caja, por circunstancias que no podemos hablar ahora porque es largo el comentario, esa caja llegó a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Le dijeron: por favor, Obed, necesitamos que guardes esta caja en tu casa. Obed-Edom, para él vio eso como un gran privilegio. Así que él le abrió las puertas de su casa al arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y mira lo que dice la Escritura, que pasó en esa casa por causa de la presencia de Dios. Capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. 3 meses, dice la Biblia. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¡Wow! ¿Qué le parece eso? Y bendijo el Señor a Obed-Edom, que fue la autoridad. El que dijo: está bien. El que dio el permiso para que el arca de Dios estuviese en su casa. Dice la Biblia: Dios lo bendijo a él y a todo lo que tenía por causa del arca. Dios va a hacer eso contigo. Escúchame. Dios va a hacer eso contigo. Cuando tú le digas a Dios: aquí está mi casa. Yo quiero que sea un altar para ti. Pero eso te compromete a ti también. Te compromete a santificar tu casa. Te compromete no solamente a guardar tu casa de cosas, de objetos y de actitudes pecaminosas. No solamente te tienes que comprometer con eso. Tienes que comprometerte para que en tu casa también se adore a Dios. Reúna. Y este año 2022, que vamos a trabajar con grupos pequeños, con GPS, abra las puertas de su casa para que en su casa se haga un grupo pequeño. Estamos buscando casas. Estamos buscando desde ya hogares que puedan abrir sus puertas para predicar allí a esas personas la palabra de Dios. Pero mira la actitud de Cornelio. Él invitó a sus amigos, a sus familiares, para que escucharan la palabra. Así que no solamente él se guardó de hacer cosas pecaminosas, no solamente conservó la santidad y el buen orden de su casa, de su hogar, sino que invitó a Pedro para que viniera y predicara la palabra en su casa. El resultado fue que el Espíritu Santo se derramó sobre ese lugar, bendiciendo a todos los que estaban allí. Yo creo que este año 2022 es un tiempo, un año bueno, un año de bendición,
Un año, escúchame bien, donde aquellos que aman a Dios, aquellos que se guardan para Dios, van a levantarse, van a sobreponerse a cualquier vicisitud, a cualquier problema social, económico, de salud que pudiera estar, en medio de lo cual pudiéramos estar. Escúcheme bien, porque el destino de los hijos de Dios no depende del mundo, ni de la medicina, ni de la ciencia. El destino de los hijos de Dios depende de Él. Así que procure agradar usted a Dios. Si usted agrada a Dios, escúchame bien, entonces vas a estar protegido. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Procure santificar su vida, santifique su casa, para que la presencia divina pueda morar en usted y en su casa. Que en tu casa, cuando la gente, yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha llegado a algunos lugares, algunos hogares, algunas casas, y usted dice, wow, aquí hay como una cosa fea, aquí hay un ambiente pesado, aquí hay algo. Algunos dicen, hay energías. Sí, lo que pasa es que, escúchame, así como Dios, como nosotros los seres humanos, moramos en casas, hay seres espirituales que también moran en casas con la gente. Entonces, esos seres espirituales son los que provocan, guían a la gente al pecado, a la maldad, los que enferman, los que arruinan, los que destruyen. Lo que pasa es que como mucha gente no sabe eso, entonces viven inocentes. Pero así como los demonios pueden morar en una casa, la presencia de Dios también puede habitar en un hogar. Y eso es lo que nos enseña y nos desafía Cornelio, a hacer de nuestras vidas y de nuestra casa un altar para Dios. Disponga su corazón y su vida para el próximo año, abrir las puertas de su casa para que en su casa se predique la palabra de Dios. Cuando escuche el llamado en los cultos, por medio de las redes sociales que estaremos haciendo para solicitar hogares, usted sea el primero. No ponga excusa, no, que lo que pase, no. Escúcheme bien, si usted siente en su corazón, Dios le ha estado hablando, abra las puertas de su casa y dé la bienvenida al Espíritu Santo. Convierta su vida y su casa en un altar para Dios. Tu vida no va a ser la misma. Tu vida no va a ser la misma. Dios bendijo a Obed-Edom y a su casa y todo lo que tenía por causa de abrir las puertas de Dios, las puertas de su casa, para que el arca que representaba en aquel entonces la presencia de Dios morara allí en su casa. Abra las puertas de su corazón y las puertas de su casa para que la presencia de Dios more. Amén. Abra el próximo año las puertas de su casa físicamente para que allí se predique la palabra de Dios. Usted se dará cuenta la diferencia. Dios te va a bendecir a ti, va a bendecir todo lo que tú tienes, porque no hay nadie que haga algo para Dios que se quede sin recompensa. Si está dispuesto a aceptar este reto, oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, yo dispongo, dígale al Padre en esta mañana, yo dispongo mi corazón. ¿Qué hay en mi vida, Señor, que está estorbando tu presencia? ¿Hay algo en mi vida, Señor, que no te agrada? Que este sea el día en el cual yo me aparte de todo lo que te desagrada. Dígale al Padre en esta hora. Dígale al Señor en esta hora, Padre, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué hay en mi casa que no te agrada? Si está en mis fuerzas, Señor, yo lo voy a hacer. Si está dentro de mis posibilidades, yo voy a actuar. Pero si hay algo que no te agrada, Padre, pero que se sale de mis manos, sé tú santificando mi casa. Dígaselo. Santifica mi casa. Santifica mi familia con tu presencia, Señor. Santifica mi vida, santifica mi casa, santifica mi familia con tu presencia. Dígale al Padre en esta hora, yo abro las puertas de mi corazón, abro las puertas de mi casa para que tú vengas a morar y que suceda en mi vida y en mi casa lo mismo que sucedió en la casa de Cornelio,
Que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de los miembros de mi familia y lo transforme, lo convierta, Señor, en algo diferente, en una familia que te ame, en una familia que te adore. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos y recuerde este reto desde hoy hasta el próximo año. ¿Oyó? Abra las puertas de su corazón y de su vida para que su vida y su casa se conviertan en un altar para el Señor. Que Dios le bendiga.